en el presente venezolano y sobre todo en el futuro venezolano. 24 de junio 2000, hoy se han cumplido, como todos lo sabemos, 179 años de aquel día memorable de la batalla de Carabobo. Ahora, como sabemos nosotros, iniciándose este tiempo de revolución, cómo se vinieron perdiendo los valores de la nacionalidad, cómo se vinieron, compatriotas todos, dejando a un lado las raíces, la esencia de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación. Movido por esa preocupación, he decidido conversar un rato con ustedes para reflexionar, para llamar a todos a que miremos al pasado, porque en el pasado está sin duda alguna el secreto, la llave, muchas veces los misterios que hay que descifrar para entendernos mejor como seres humanos. Cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, hay que mirar atrás nuestra historia. Ahí están muchos o muchas de las explicaciones, de las causas, de las razones, de lo que hoy vivimos, de lo que hoy somos. Y especialmente en el pasado también podemos conseguir como colectivo, como grupo, como nación, podremos conseguir las llaves o la orientación para los próximos caminos, estos que apenas estamos comenzando. Por eso, en pleno proceso revolucionario bolivariano, esta noche permítanme hacer algunos comentarios con la mejor de mis intenciones de que vayamos recuperando paulatinamente al ritmo de la revolución la esencia nacional, el amor por lo nuestro, el dolor por lo nuestro, la perspectiva por lo nuestro, el orgullo por lo nuestro, por lo venezolano, por lo fundamental, por lo fundacional. Arnold Toynbee, un muy conocido historiador y filósofo inglés, en alguna ocasión escribió una frase más o menos como esta: un pueblo que no conoce su historia, poco tiene que buscar en el futuro. Es muy importante, amigas y amigos, que conozcamos nuestra historia. Invito a los venezolanos a zambullirnos, permítame la expresión, en las aguas profundas de nuestra historia. Allí conseguiremos, repito, explicaciones de lo que somos, de lo que seremos, de las luchas, de las tragedias nuestras, de las cruces que hemos cargado, de los sueños que nos han impulsado, del palpitar que sentimos por dentro, de la mirada hacia el futuro, de los horizontes que miramos en lo adelante. Bien, el 24 de junio, aquella fecha patria, 1821. Yo quiero que analicemos en perspectiva la importancia de aquel día y lo que recoge, o lo que recogió aquel día. Aquel día, por una parte, debemos recordar que fue como el sello, fue como el broche de oro, fue como terminar la redondez de un círculo que se extendió a lo largo de una década, desde 1811 hasta 1821. Fue la década del fragor revolucionario. 1811, 5 de julio, la declaración de independencia y la decisión irrevocable de ser libres. Y a los pocos días, el acta de la independencia. Hay un error que se comete muy frecuentemente. Yo llegué a cometerlo en alguna época y por eso comento el detalle con la aspiración de que nadie vuelva a cometer ese error. Mucha gente cree que el 5 de julio de 1811 se firmó el acta de la independencia. No fue así realmente. Ese día, ustedes recordarán, después de todo el Congreso, todo el periodo de discusiones de esa primera Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente, después de esa
discusión abierta, unos a favor de la independencia, otros en contra de la independencia. Siempre ha sido así la historia de Venezuela y del mundo. Pues después de ese periodo de discusiones tan constructivas, se decidió el 5 de julio declarar la independencia, pero fue unos días después cuando se firmó el acta correspondiente que reposa allá en el edificio del Palacio Federal. Bueno, pero el 5 de julio podemos decir que nació la primera República Venezolana. Nació la primera República conducida por aquel gran líder mundial que fue el caraqueño Francisco de Miranda, el generalísimo. Esa primera república, recordemos, especialmente ustedes jóvenes, especialmente ustedes niños, pongan atención, Rosinés, ustedes, Gabrielita, pongan atención, Raulito, pongan atención. Pongan atención los niños, porque es que hemos venido dejando esto muy atrás, nos hemos venido quedando un poco al respecto y esto hay que recuperarlo. La primera república nació aquel 5 de julio de 1811, pero nació por supuesto al fragor de la guerra. Nació sin ejército conformado. Nació sin líderes bien fraguados en batalla. Nació además contra un imperio retando al imperio español, el cual, a pesar de sus dificultades, la crisis con Napoleón Bonaparte, la invasión de Napoleón, etcétera, sin embargo seguía siendo el imperio español. Así que era muy cuesta arriba lograr la consolidación de la independencia nacional en aquella primera república, que se perdió al año siguiente, en 1812, como ustedes recuerdan. Miranda capituló en San Mateo, el terremoto de Caracas, una serie de causas bien analizadas, por cierto, en ese documento maravilloso que recomiendo leer. Recomiendo a todos que leamos el Manifiesto de Cartagena de diciembre de 1812. Simón Bolívar, joven coronel, vio cómo cayó la Primera República y logró huir del país ante el atropello de los españoles de aquel momento. Bolívar logra huir con un pasaporte falso, se va por las Antillas y luego llega a Cartagena de Indias. Y en Cartagena emite el primer documento donde ya se vislumbra el genio político de Bolívar. Bolívar analiza las causas de la derrota, de la caída de la Primera República, pero está preparándose inmediatamente para pedir apoyo en la Nueva Granada y volver sobre Venezuela como volvió en 1813. La campaña aquella admirable. La campaña admirable. Por eso yo digo todo esto, además, para que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Mire, nosotros pertenecemos, compatriotas, a uno de los pueblos más gloriosos del mundo entero, el pueblo venezolano. Bolívar, aquel hombre que... Bolívar no era ningún Dios, Dios hay uno solo. Padre nuestro que estás en los cielos. Bolívar era un ser humano como usted, que está viendo esta cadena nacional, cualquiera de nosotros. Bolívar era un ser de carne y hueso, pero qué grande. Él y su generación, una pléyade de hombres y de mujeres que dejaron ejemplo para el mundo. Bueno, en 1813 Bolívar, con muy poca tropa, apoyado por el Congreso de Nueva Granada, con algunas armas, algunas municiones, poca tropa, repito, se viene en la campaña que se conoce con el nombre de Admirable. Esa es una campaña modelo en el estudio de la ciencia militar, de la historia militar del mundo. Esa es una campaña modelo por su rapidez, por su sorpresa, por su espíritu de ofensiva, por la meta, el objetivo, por su flexibilidad, por engañar a través de maniobras al enemigo que tenía dominado todo el territorio. Bolívar se viene desde San Antonio del Táchira, desde Cúcuta, San Antonio del Táchira, cruza los Andes venezolanos, cae sobre Barinas y en agosto de 1813 estaba entrando en esta ciudad de Caracas y es declarado libertador por el soberano pueblo caraqueño. Hay el título de libertador. 1813 y entonces comienza Bolívar a organizar la Segunda República, a hacer gobierno y a tratar de reunificar la república que había caído el año anterior. Pero el año 14, un año después, cae de nuevo
esa Segunda República. Cae de nuevo la República. Bolívar, recordemos que ese fue el año del surgimiento de José Tomás Boves, que era un caudillo de las sabanas, de las pampas, y bueno, derrota a Bolívar, el ejército bolivariano es destrozado en varias batallas y Bolívar termina conduciendo aquella emigración a Oriente, recordemos la historia. Se lleva a los hombres, las mujeres, los niños de Caracas para evitar la masacre que se anunciaba con el avance de Boves y se van hacia Oriente, con lo poco que queda, los restos del ejército. Bien, eso fue en 1814, año aciago. Pero entonces aquí hay algo que quiero comentarle a todos. Bolívar va adquiriendo mayor conciencia revolucionaria sobre la misma batalla. Y el que quiera hacer un estudio sobre la personalidad y la evolución de Bolívar y su conciencia revolucionaria lo puede verificar perfectamente en los centenares y miles de cartas que escribía sobre la marcha y en los documentos y las arengas a la tropa y a los pueblos donde llegaba.